Y el país integra, compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Les saludamos desde el centro norte de la capital para darles a conocer lo que será el pronunciamiento de las centrales sindicales aglutinadas en el Frente Unitario de Trabajadores luego de esta jornada electoral que se vio este 21 de abril de 2024. Aquí vemos a los principales dirigentes, quien es José Villavicencio, presidente del FUT. También vemos a Mesías Tatamuez de la CEDECUD, entre otros dirigentes. Escuchemos. Gracias. Queremos en primer lugar saludarles a nombre de las 6 organizaciones que conformamos el Frente Unitario, como es CEDOCU, CEOLS, UNE, PEGMID, PENOGOPRE y la Unión General de Trabajadores del Ecuador, UGT, a cada uno de ustedes que se han dado cita a esta rueda de prensa. Queremos empezar agradeciéndole al pueblo ecuatoriano, a los trabajadores, a las organizaciones sociales, y en particular a la juventud, porque el día de ayer democráticamente le ha dicho sí a la vida, no al saqueo, no a la precarización, no a la explotación laboral. Si quiere el gobierno y los voceros de los grandes empresarios y del Fondo Monetario Internacional que le respondamos en términos deportivos, como nos han dicho que nos han ganado 9-2, les decimos y les damos la respuesta también en términos deportivos. Señores, ganaron 9-2, pero se quedaron sin el campeonato, sin el trofeo. El trofeo se quedó con el pueblo, el trofeo se quedó con los trabajadores, se quedó con la juventud, que le ha dicho al gobierno que quiere un empleo, pero un empleo estable, un empleo digno, con todos los beneficios de ley. Y decimos esto porque obviamente el plato fuerte de la consulta popular y referéndum estaba en la pregunta D y en la pregunta E, con el tema del laudo arbitral y el tema del contrato por horas y el contrato a plazo fijo. Y por eso ese reconocimiento a todo el país, desde el Carcha al Macará, a las organizaciones sindicales del Frente Unitario, a las organizaciones fraternas y a la juventud por esta decisión que ha tomado. El gobierno debe entender que hay un pueblo sabio, que supo obviamente escuchar a los trabajadores, que supo escuchar a quienes le dijimos la verdad, que no le mentimos, que no le engañamos, conforme sí lo hizo el gobierno. Y aquí les decimos frontalmente que si hay perdedores, al ser el tema central, las dos preguntas. ¿Pierde en una parte el gobierno? ¿Pierde también el Partido Social Cristiano, que estaban apostando por estas preguntas? ¿Construye, entre otros partidos que estaban por las 11 veces sí en esta consulta? Nosotros queremos ratificar ese agradecimiento al país. Presidente Daniel Noboa, hoy no va a tener ninguna justificación para garantizar seguridad a los ecuatorianos. Hoy tiene todos los instrumentos, incluido el apoyo del pueblo ecuatoriano, para que eso se garantice. Pero debe entender el gobierno que tiene que estar acompañado por el tema de dar respuesta a esa deuda social que el gobierno no ha cumplido, que es educación, salud y fuentes de empleo en este país. Pero el gobierno también está en obligación de atender las otras demandas de los ecuatorianos, que en estos 5 meses no ha dicho absolutamente nada. Queremos generación de empleo, queremos reactivación económica. Ponga atención entonces al tema vial, que es parte del desarrollo económico, parte de la reactivación económica de este país, porque quienes hicimos la campaña en territorio y andamos obviamente por las vías, podemos ser testigos de que está destruidas el tema vial y este gobierno no ha hecho absolutamente nada. Y hoy entonces ratificamos esa exigencia al gobierno que cumpla lo que ofreció en campaña. Ratificamos ese agradecimiento al pueblo ecuatoriano, a los trabajadores, a la juventud en particular,
que obviamente no pudo caer en el engaño, en la mentira del gobierno y sus secuaces. Y con ese mismo entusiasmo, el Frente Unitario, sus organizaciones, llamamos a la gran jornada de movilización por el Día Internacional del Trabajo a realizarse el día miércoles 1 de mayo. Le decimos con anticipación al gobierno y a la ministra del Trabajo que no vamos a aceptar los trabajadores que se pretenda cambiar el Día Internacional del Trabajo al día viernes. Los trabajadores ratificamos nuestra convocatoria y nos vamos a movilizar conmemorando el Día Internacional del Trabajo el 1 de mayo, el día miércoles, en todo el país. En lo que es la ciudad de Quito, obviamente nos concentraremos a partir de las 8:30 de la mañana en la Caja de Leyes para caminar por la 10 de agosto, Guayaquil, hasta llegar a la Plaza San Francisco, que será nuestra concentración. Con esa misma alegría, con ese mismo entusiasmo de haber ayer obtenido esa victoria y haberle derrotado al gobierno en las preguntas centrales de la consulta, nos preparamos para lo que será la gran jornada por el Día Internacional del Trabajo. Muchas gracias. Buenos días, señores periodistas y el pueblo ecuatoriano. En nombre de la CEDOCUT, que somos parte del Frente Unitario de Trabajadores, PUT, nuestro agradecimiento al pueblo ecuatoriano. Este triunfo no es de un sector ni de otro sector, sino del pueblo ecuatoriano. Y eso es lo que tenemos que reconocer dentro de todo este proceso, dentro de toda esta lucha que se ha venido haciendo. En segundo lugar, nos hizo una consulta el gobierno con todos los 9 anzuelos. Los 9 anzuelos que era seguridad, 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 seguridad. Pero no ha hecho absolutamente nada sobre la seguridad. Y eso nuestro pueblo entendió dentro de todo ese nivel. Cuando aquí hablamos de la juventud, es que el gobierno dijo que cuando gane él, no habrá los exámenes para los ingresos a las universidades. Hasta ahora no los ha quitado. Dijo que cuando llegue él no habrá flexibilización laboral. Él la sigue manteniendo. Y el pueblo le dijo no en la consulta al gobierno, al Fondo Monetario Internacional y a los empleadores, que es un viejo anhelo en esta pregunta, era el trabajo por horas. Porque se dio cuenta que íbamos a regresar a la esclavitud nuevamente, que era lo que nos tuvieron años en la tercerización. Eso es lo que el pueblo ecuatoriano le dijo: no podemos caer en esta trampa. La tercerización, ustedes, señores periodistas, y el pueblo ecuatoriano conoce perfectamente lo que ha pasado dentro de este nivel. Y la pregunta de todo lo que ellos quisieron hacerla, que esa va a dar trabajo para la CEDOCUT, para el FUT. Si no se mejora la economía, no hay empleo. Hay que mejorar la economía para que haya empleo. Y eso el gobierno no lo ha hecho absolutamente. Y eso para nosotros es vital. Y lo otro era que quebraba a 2 sectores importantes también, que eran a nosotros mismos, los afiliados, y a nuestro Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Lo quebraba porque ¿cómo nos íbamos a afiliar? ¿De qué manera? Y ustedes vieron cómo se le engañó y se le mintió los últimos días. Comenzaron con 2.50 la hora, con 3.80, después comenzaron con 4, después comenzaron con 8 y hasta ya llegaban a 11. Ese engaño el pueblo se dio cuenta, y eso es lo que decimos: gracias, pueblo ecuatoriano, que queremos empleo, sí, para los 5.500.000 ecuatorianos que están desempleados, pero con un trabajo digno y con salarios dignos. La pregunta que se gana también, que es la D, que es el arbitraje internacional. El pueblo se dio cuenta que aquí los que han sido de la ventaja permanente han sido las grandes multinacionales, las petroleras, han sido toda la vida los mineros dentro de todo este proceso, y uno de los que siempre han sido beneficiarios
son las propias corporaciones de abogados. Las propias corporaciones que se ha venido manejando esto toda una vida dentro de todo este nivel. El gobierno, antes de todo esto, ha venido haciendo cortinas de humo y cortinas de humo. Y el pueblo le siguió al paso y le dijo: no va a pasar este arbitraje, que el pueblo no podemos seguir regalando nuestra plata, que no la tenemos dentro de todo este nivel. Nosotros le dijimos que no estábamos de acuerdo en la consulta, que esos 60 millones que gasta y gastó el gobierno, que han de ser más, los hubiera invertido en la salud, hubiera invertido en la seguridad, hubiera invertido en la educación y en las carreteras, que aquí ha dicho mi compañero que hubiera sido mucho mejor. Pero el gobierno, por medirse para ir a la reelección, porque a él más le importó la reelección, la consulta era una medición de fuerzas para su reelección. Y nosotros le decimos al pueblo ecuatoriano, estemos unidos, estemos alerta, no dejemos que se privatice, porque tras de todo esto venía la privatización y las entregas de las empresas que son la vida de un país, que son las empresas estratégicas para un pueblo ecuatoriano. Por eso, ecuatorianos y ecuatorianas, le decimos al país, estamos unidos y ratificamos el 1 de mayo será el día que cae, que es el día miércoles. No vamos a cambiar, es el día universal, el día mundial del trabajo, y no podemos decir a un gobierno que lo hacen ciertos proyectos de ley por intereses y dar ventaja a unos y desventaja a otros. Invitamos todos a las calles en el 1 de mayo. Muchas gracias. Buenos días a todos los medios de comunicación, a quienes nos siguen por redes sociales. Desde la Unión Nacional de Educadores y el Magisterio, la Escuela Pública, queremos ratificar que esta victoria que han obtenido los pueblos del Ecuador es producto de la defensa de sus derechos, pero también de los jóvenes, de los trabajadores, las mujeres, el movimiento ecologista, el movimiento indígena, el FUD, entre otras organizaciones que enfrentamos toda la demagogia y el aparataje económico del gobierno. Aquí hay un derrotado, y es precisamente esa campaña anticipada del presidente, que para nada le interesó la seguridad, la salud, la educación y el trabajo. Al contrario, en la proforma general actual estaban ya destinados más de 2.800 millones para concepto de arbitraje internacional. Un llamado al Ejecutivo y a la Asamblea Nacional para que esos 2.800 millones vayan para dotar de medicinas a los hospitales o a armar un plan de reinserción escolar para los cientos de niños que, una vez más, al iniciar el año lectivo en el régimen Costa, van a seguir sin escuelas y colegios. Es decir, aquí el anhelo de trabajo digno, de seguridad social, de todos los derechos en materia laboral ha triunfado, producto que el pueblo ha logrado identificar quién miente desde Carondelet y quién desde las calles y plaza defiende sus derechos. Pero también el pueblo ecuatoriano ha tenido la capacidad de identificar quién es el responsable de los apagones, quién improvisa en inseguridad, que no existen las 60.000 plazas de trabajo en la argolla entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo. Es decir, el 2-1, porque es así, presidente, el 2-1 que le damos en las dos cerezas del pastel, arbitraje internacional y trabajo por horas, es producto de los anhelos de cambio que tienen los pueblos del Ecuador y que rechaza su demagogia y su política neoliberal. A eso obedece que usted ayer cerró las puertas de Carondelet y no dio la rueda de prensa. A eso obedece la remoción de sus ministros, que son responsables y no los trabajadores. Ahora el pueblo del Ecuador y sus organizaciones de trabajadores, de educadores y de jóvenes le emplazan a que cumpla con lo que dijo en campaña, porque también es un voto castigo a su demagogia, a su política neoliberal y a su incapacidad de resolver los problemas de seguridad. Claro que queremos paz, seguridad, trabajo, educación y medicinas en hospitales, los hombres, mujeres, trabajadores y jóvenes, pero eso se va a desarrollar solo si el gobierno deja de lado el enfoque policial y militar e inyecta al Ecuador el enfoque social,
laboral y de derechos. Eso es lo que ha demandado en este momento los pueblos del Ecuador. Quiero partir saludando a la prensa que se ha dado cita el día de hoy a esta rueda de prensa convocada por el Frente Unitario de Trabajadores. A nombre de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, quiero expresar nuestro especial agradecimiento a todo el pueblo ecuatoriano, a la juventud, a los diferentes directores, a los diferentes coordinadores que en cada una de las provincias supieron hacer llegar el mensaje honesto, sencillo y limpio de parte de los trabajadores, defendiendo primero la dignidad de un trabajo, un salario justo y más que todo un empleo que no sea precario. Queremos resaltar además de que se ha defendido la soberanía nacional y cómo lo hemos hecho justamente rechazando una de las preguntas trampa que ponía el gobierno, en donde un laudo arbitral iba a perder siempre el Ecuador. Nosotros queremos dejar muy en claro que esa situación, el pueblo ecuatoriano, la juventud, comprendió y supo manifestarse justamente en las urnas la respuesta que quería oír el gobierno. Los gobiernos neoliberales trataron por todos los medios de llegar con unas preguntas trampa a imponer una precarización laboral y eso hemos rechazado. Hemos dicho de manera clara y diáfana, la soberanía, el empleo digno, tienen que ser atendidos de manera eficaz por este gobierno. Queremos resaltar que ha descuidado, ha dejado de lado la seguridad social sabiendo que debe más de 24.500 millones de dólares y no los paga. Por lo menos los 60 millones que ha ocupado era de que haga algo con ello y dote por lo menos de medicina, infraestructura y más que todo atención en los hospitales a los afiliados, al pueblo ecuatoriano, y no lo ha hecho. Una vez más queremos resaltar que el 1 de mayo los trabajadores, los jóvenes, el pueblo ecuatoriano en general, estaremos en las calles el día miércoles 1 de mayo e invitamos a todos los medios de prensa y comunidad en general a conmemorar el Día Internacional del Trabajo en las calles como debe ser. Buenos días con todos los medios de comunicación, a los compañeros dirigentes que integramos las centrales sindicales del Frente Unitario y en especial un agradecimiento a mi pueblo, el Ecuador, a todas las organizaciones populares, campesinas, indígenas, quienes estuvieron esperando la orientación de los dirigentes sindicales en lo que tenía que ver al contrato por horas. Nosotros desde un inicio se lo dijo en una rueda de prensa que lo hicimos en este lugar: no gaste 60 millones de dólares en consultas, arregle el problema de la salud, la educación. Usted recortó el presupuesto de los municipios del país, no está pagando. Hay compañeros de los gobiernos seccionales que están impagos 2, 3, hasta 4 meses. Entonces nosotros le exigimos a usted, así como con los medios que tuvo a su disposición y los recursos del pueblo ecuatoriano, quiso convencer, y el pueblo le ha dicho una vez más: basta de mentiras a este salvataje capitalismo, porque este es un capitalismo salvaje que es lo que quieren implantar aquí. Y nosotros al modelo neoliberal le vamos a seguir siempre sus pasos y le vamos a decir: ya basta en el Ecuador. El Ecuador quiere vivir en paz. No confunda a los trabajadores y al pueblo que la seguridad va a ir aquí, que por la seguridad vamos a hacer esto, que ahora van a tener los militares el control. Señor, usted se contradice en lo que hace como presidente del pueblo. ¿Qué es lo que ha hecho? Engañar. Y los trabajadores y el pueblo ecuatoriano a las mentiras de Novoa le dijo no en la consulta. Agradecemos nuevamente y estamos convocando a todos los trabajadores del sector público, del sector privado, organizaciones campesinas, indígenas, a la gran movilización del 1 de mayo, el Día del Trabajador, que es el día de todos nosotros, donde que debemos participar y ahí demostrar una vez más que el pueblo está unido. Muchas gracias.
Y ahí estaban escuchando a los principales dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores, quien se ha pronunciado acerca de lo que fueron estos resultados de la consulta popular y referéndum 2024. Ha dicho que tanto la pregunta del arbitraje internacional y la no concerniente al trabajo por horas, el pueblo ha ganado, y esto es un llamado nuevamente al gobierno nacional para atender las necesidades, entre ellas educación, seguridad y salud. Es el informe que le estamos llevando. Con esto regresamos. Corape informa.